Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27 dicen: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pocos hombres y mujeres han tenido oportunidades tan buenas como Moisés. Nació en un pueblo esclavo, pero creció como un príncipe. Sus padres lo ocultaron por la fe para que no lo mataran los egipcios. De alguna manera el Señor lo protegía y fue recogido por la hija de Faraón. Ahí creció con lujos, servidumbre y abundancia. Su destino era muy claro. Algún día sería faraón de Egipto. Su educación se basaba en las actividades de un futuro monarca. Lo tenía todo y lo dejó ir. ¿Cuántas veces has tenido que aceptar circunstancias aparentemente adversas por causa del Evangelio? Es posible que alguna vez todo creyente haya experimentado la veracidad de esta frase. Puedes aceptar lo que parece más conveniente. Eso es fe. Moisés tenía un futuro prometedor. En aquella época, esta nación era la superpotencia que dominaba el plano político, económico y militar del mundo antiguo. Sus niveles de civilización superaban notablemente a las primitivas formas de organización hebrea. La educación egipcia rebasaba a sus vecinos de la época. Ahí, el futuro líder de Israel llegó a ser todo un atleta. Se ejercitó en una gran variedad de juegos y habilidades, entre ellos la lucha cuerpo a cuerpo, la pelea con palos, el juego de pelota en su modalidad para varones, el manejo de cuchillos, entre otros. Además, desarrolló el aspecto intelectual aprendiendo las dos formas de escritura que se usaban en Egipto, la jeroglífica y la erática. Asimismo, recibió lecciones de aritmética, música, canto, por mencionar algunas. Cuando llegó a la edad viril, probablemente fue enviado a una de las dos universidades egipcias, Heliópolis o Hermópolis. Una de ellas estaba ubicada a la orilla oriental del delta, a unos 32 kilómetros al norte de, y la otra se encontraba en el Valle del Nilo entre Nefi y Tebas. Según la tradición, Moisés estudió en Heliópolis, puesto que estaba más cerca de donde estaba y porque para cualquier joven hebreo tenía una atracción particular, el vínculo entre su casta sacerdotal y el patriarca José. Heliópolis era una universidad del antiguo Egipto. Además, este lugar, en el centro de aquel plantel de educación, se encontraba el Templo del Sol. Allí aumentó sus conocimientos y recibió cátedras de literatura, especialmente poesía, astronomía, religión egipcia, leyes, medicina y, por supuesto, filosofía de los símbolos. Moisés tenía un futuro extraordinario, su vida transcurría de una manera muy atractiva. No cabe duda que una de las mejores decisiones de sus padres fue colocarlo en aquella cesta que fue encontrada por la hija del faraón. Bendito momento en el que se encontró con aquella bondadosa princesa egipcia. Un día,
Moisés se encontró con su origen y entendió su destino. Él era un hebreo, aunque vistiera como un egipcio. Nada podía modificar sus raíces. Su madre le había enseñado claramente la forma en la que Dios lo había rescatado en un momento tan difícil para él. De las manos de aquella piadosa mujer había aprendido a confiar en el Señor y establecer una sólida relación con Él. De sus encuentros con Dios, entendió que éste desempeñaría un papel muy importante en la liberación del pueblo oprimido. Comprender esta realidad modificó su perspectiva en cuanto a su futuro. Del autor de la carta a los hebreos, él nos dice que aceptó el desafío de seguir el camino de Dios por la fe. Necesitaba fe para rechazar un futuro muy tentador por algo que aparentemente no tenía sentido, a saber, liberar el pueblo hebreo. ¿Qué le garantizaba a Moisés que el poder divino derrotaría al poderoso imperio egipcio? Nada, únicamente la fe en Dios. El futuro líder de Israel conocía muy bien la capacidad militar de aquel imperio. ¿Podría el Señor vencerlo? Seguramente Moisés tuvo que pensar muy bien en lo que haría. Por un lado, desde la perspectiva terrenal, tenía una brillante carrera en el imperio egipcio. A su vez, tenía la posibilidad de colaborar directamente con Dios para sacar a su pueblo de aquella tierra, y en realidad, pues, se veía más clara la opción egipcia. La decisión no fue nada fácil porque además implicaba una antítesis. Para elegir una cosa, tenía que rechazar otra. Finalmente, Moisés decidió aceptar aquello que aparentemente no le convenía, seguir el camino del Señor. Ahora bien, para tomar una decisión de este tipo, este hombre debió haber estado muy cerca del Señor. Su decisión se vio en el marco de una profunda reflexión. A pesar de su juventud, estaba dispuesto a darlo todo por Dios, pasara lo que pasara. Así que optó por dedicar los mejores años de su vida a la obra del Señor. La decisión ya estaba tomada. Moisés liberaría a Israel de las manos de Egipto. Así que planeó muy bien su estrategia, su preparación académica y su entrenamiento militar lo autorizaban para derrocar al régimen egipcio. Seguramente por eso es que el Señor lo había escogido. Era la persona ideal. Poco a poco el proyecto fue cobrando sentido. Organizaría algo para poder hacerlo. Pero ahora, un día, en medio de la opulencia egipcia, Moisés decidió aproximarse al sitio donde trabajaban los esclavos. En realidad, él sabía que ese era su lugar junto a su gente. Observó la forma en que ellos eran maltratados y cómo gastaban sus vidas satisfaciendo los caprichos de sus opresores. Por su cabeza pasaron diversos pensamientos en cuanto a los privilegios que él había gozado. Y de pronto vio a un egipcio golpeando a uno israelita. Rápidamente la ira se apoderó de su mente, se llenó de indignación y su idealismo echó a volar la imaginación. El momento había llegado. Ahora tenía un buen pretexto para iniciar la rebelión en contra del dominio egipcio y erigir un nuevo gobierno. Por supuesto que esto podría ser algo maravilloso para que él fuera el gobernante. Moisés se acercó al egipcio que golpeaba al esclavo y después de golpearlo lo mató. Después se marchó. Y entonces el príncipe esperó que los israelitas lo secundaran, pero nadie siguió al caudillo. Los esclavos no se levantaron. Nadie, nadie.
podía echar a cuentas las armas contra el faraón. Las cosas no le salieron a Moisés y se retiró desconcertado para seguir su vida normal. El plan había fallado porque en realidad ese no era el plan de Dios. Así que es importante que aunque nuestra fe esté puesta en el Señor, no creamos que tus planes son de acuerdo a nuestros propios planes o pensamientos o ideas. Más bien debemos dejar actuar al Señor en nuestra vida a su manera, según su voluntad. Esa es la verdadera fe. Te invito a orar conmigo. Amoroso Padre que estás en los cielos, ayúdanos a fundamentar nuestra fe en ti. No, Señor, que lo haga en mis planes o en mis ideas, sino en tu propósito, en tus planes, en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tu fe esté cimentada en el Señor y en su palabra para que puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.